Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Con estas palabras resume San Lucas el admirable misterio del nacimiento de Jesús, y nos sirven para encuadrar esta charla en la que me propongo hacer un comentario literal del texto evangélico y presentar brevemente el complejo arquitectónico y arqueológico de la Basílica de la Natividad en la ciudad de Belén. El evangelista, antes de escribir las palabras que acabo de referir, nos ha puesto en contexto, explicándonos que pocas semanas antes el César romano había publicado un edicto ordenando un censo para todos sus dominios. Para ubicarnos históricamente, San Lucas dice que en esta época era gobernador de Siria Cirino. Puede tratarse, como algunos piensan, del censo ordenado por Cirino al final de su mandato, en torno al 8 a.C., que por dificultades que encontró en la región de Judea, se continuó durante el gobierno de su sucesor, Cencio Saturnino. O bien, como otros proponen, Cirino no era ya gobernador, sino legado precisamente en orden a la realización de este censo, pero según el uso de entonces, como podemos observar, por ejemplo en escritos de Flavio Josefo, se decía indistintamente gobernador también a los colaboradores de este. Lo cierto es que los censos obligaban a empadronarse en la ciudad de la que provenían los antecesores de cada persona. A José, pues, le tocó subir a Belén, porque era de la casa y familia de David, estirpe oriunda de Belén. Había unos 130, 140 kilómetros entre Nazaret y Belén, y el camino no sería fácil para una mujer que estaba ya a punto de dar a luz. Pero María Santísima acompañó igualmente a José en este viaje. El motivo por el cual María Santísima se dirigió a Belén con su esposo no queda claro en el texto y puede interpretarse de varios modos. O bien María, por ser casada, también quedaba obligada a empadronarse, como se conocen otros casos, por ejemplo, en el censo ordenado en Egipto por Cayo Bibio Máximo en el 104 después de Cristo, y en este caso sería una prueba más de que también María pertenecía a la casa de David, como algunos exégetas han propuesto, o bien ya tenían decidido emigrar de Nazaret, quizás al mismo Belén, o bien, y esta es la hipótesis más probable, la ocasión del censo da a entender a María que Dios tiene dispuesto que su hijo nazca en aquella pequeña aldea de Judea, de la cual estaba profetizado por boca de Miqueas, y ella lo sabría bien, que sería la cuna del Mesías. Esto es lo que entiende, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, quien dice: Augusto dio este edicto por disposición de Dios para servir a la presencia de su unigénito, porque este edicto obligaba a la madre a ir a su patria, que ya habían anunciado los profetas, esto es, a Belén de Judea. Un comentarista moderno anota con mucha justeza que Dios dispone la historia del mundo al servicio de la historia de la salvación, subordina a sus eternos designios, en este caso, la orden de Augusto. Acabo de mencionar la profecía de Miqueas, que se encuentra en el libro de este, capítulo 5, los primeros 4 versículos. Es la que los sabios de Jerusalén le refieren a Herodes cuando éste los consulta para poder responder a los magos de Oriente, que guiados por una estrella vienen a preguntarle en qué lugar ha nacido el rey Mesías. Esa profecía dice así: pero tú, Belén de Efratá, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Por eso él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ellos podrán reposar, porque Él será grande hasta los confines de la tierra. Él mismo será la paz.
A comienzos del siglo I, Belén era una aldea de unos 1000 habitantes con pocas casas diseminadas por la ladera de una loma. 18 siglos más tarde, esta fotografía, tomada en 1862 desde la torre de la iglesia de la Natividad, nos muestra que los progresos en estas tierras se caracterizaban por ser muy discretos y lentos. En tiempos de Cristo, sus habitantes vivían de la agricultura y la ganadería. Tenía Belén buenos campos de trigo y cebada en el extenso llano al pie de la loma. Tal vez a esos cultivos se debe el nombre de Bet-Lehem, que en hebreo significa casa del pan. En los campos más cercanos al desierto pastaban además rebaños de ovejas. Las casas de Belén eran humildes y, como en otros lugares de Palestina, los vecinos aprovechaban las cuevas naturales como almacenes y establos, o bien las excavaban ellos mismos en la ladera. En una de estas grutas nació el Señor. María había partido de Nazaret estando ya cercana al momento del parto. El Evangelio nos dice que estando en Belén se cumplieron los días de dar a luz. Por este motivo buscaron lugar en el albergue. Se refiere probablemente a uno de los tantos albergues de caravanas que consistían únicamente en un recinto cerrado por altos muros que daban a un patio sin techo o quizá a una galería en la que se refugiaban para pasar la noche los viajeros, colocando en el centro del recinto los animales con que se trasladaban. Sin duda no era como esta hermosísima que vemos en la foto, el famoso caravanserraglio de Isad Kast en Irán, aunque nos puede ayudar a forjarnos una idea. San Lucas estampa en esta ocasión una de las frases más tremendas de la historia, teniendo en cuenta que se refiere a la Madre de Dios y al mismo Dios hecho hombre. No había lugar para ellos. Algunos autores, como Ricciotti, han resaltado el hecho de que San Lucas subraye el para ellos, innecesario en caso de que solo quisiese decir que el albergue o posada común estaba repleto, para lo cual hubiera bastado con decir no había lugar. Por tanto, es probable que hubiera, pero no para ellos. Este mismo motivo es el que explica que no se aluda a ninguna casa de familia, siendo que José y probablemente María misma provenían de Belén. Porque tampoco en las casas de familia había lugar para ellos, es decir, para un matrimonio que buscaba privacidad y secreto porque estaba a punto de dar a luz. Es evidente que, estando rodeados de gente, incluso gozando de un pequeño rincón para ellos, María no podría haber evitado que las mujeres presentes intentasen ayudarla en el parto, lo que era precisamente lo que ella quería esquivar, pues el suyo no iba a ser natural sino milagroso, aunque ella no supiese necesariamente cómo acontecería. En los planes de Dios, el nacimiento terreno del Verbo encarnado debía tener lugar en la intimidad de María con la sola compañía de José, pues debía permanecer oculto a los ojos de todos hasta que llegara el tiempo determinado por Dios para su manifestación. Y por esta razón tuvieron que contentarse con un establo. A decir verdad, el Evangelio solo menciona un pesebre, en griego fatne, es decir, un comedero de forraje, un cajón donde comen los animales, lo cual nos lleva precisamente a la idea del establo. Los establos de aquellos tiempos consistían sencillamente en grutas naturales aprovechadas para guardar a los animales durante las noches. Los alrededores de Belén, como ya dije, presentan este tipo de grutas, como puede observarse hasta el día de hoy. En una de aquellas, arreglada por José de la manera más digna posible, y no era mucho lo que podía hacerse al respecto, se recogió el sagrado matrimonio para esperar el acontecimiento más ansiado de toda la humanidad. Los evangelios no mencionan los sentimientos de María ni de José, pero la tradición ha visto en esta imposibilidad de ofrecer un digno lugar a su esposa y al recién nacido uno de los sufrimientos de San José. Sobre el lugar preciso escribe Manuel de Tulla: la localización del lugar del nacimiento de Cristo está arqueológicamente bien lograda. Ya habla de ella San Justino, nacido sobre el año 100 en Palestina, señalándola y llamándola cueva, Espelaion.
El emperador Adriano, para profanarlo, instaló un bosquecillo sacrílego y con ello vino a lograr la perpetuidad de su identificación. Con esta última expresión, de Tuya se refiere al intento de borrar todos los lugares de culto judío por parte del emperador Adriano después de aniquilar la rebelión de Bar Coqueba después del año 130. El emperador no hacía distinciones entre el culto judío y el naciente culto cristiano, por lo cual mandó que se construyeran templos paganos sobre los que él consideraba lugares de culto en general. Es por esta razón que hizo construir un lugar de culto destinado a Tamuz Adonis. Su intento, de todos modos, sirvió para dejar identificado el lugar del nacimiento. Bajo el templo de Tamuz Adonis, culto al amor, allí es el lugar donde la tradición señalaba hasta el momento de la intervención de Adriano el lugar del nacimiento de Cristo. No fue pues difícil a los arquitectos de Constantino excavar y recuperar el terreno original bajo la dirección de la madre del emperador, Santa Helena. A mediados del siglo II, San Justino, como hemos escuchado en la cita de Tuya, que era natural de Palestina, se hacía eco en el capítulo 78 de su diálogo con el judío Trifón de los recuerdos que se transmitían de padres a hijos, los habitantes de la aldea sobre la gruta usada como establo en que había nacido Jesús. En los primeros decenios del siglo siguiente, Orígenes en su obra Contra Celso, obra apologética, atestigua que el lugar donde nació el Señor era perfectamente conocido en la localidad, incluso entre quienes no eran cristianos. Escribe así: en armonía con lo que en los evangelios se cuenta, en Belén se muestra la cueva en que nació Jesús y dentro de la cueva el pesebre en que fue reclinado en pañales. Y lo que en algunos lugares se muestra es famoso aún entre gentes ajenas a la fe. En esta cueva, se dice, nació aquel Jesús a quien admiran y adoran los cristianos. Como acabo de decir, citando a de Tuya, en tiempos del emperador Adriano, las autoridades del imperio edificaron templos paganos en varios enclaves, por ejemplo, el Santo Sepulcro y el Calvario, venerados por los primeros cristianos. Esto con el propósito de borrar los vestigios del paso de nuestro Señor por la tierra. San Jerónimo, en su carta 58, dirigida al sacerdote Paulino, le escribe: desde los tiempos de Adriano hasta el imperio de Constantino, por espacio de unos 180 años, en el lugar de la resurrección se daba culto a una estatua de Júpiter y en la peña de la cruz a una imagen de Venus de mármol puesta allí por los gentiles. Sin duda se imaginaban los autores de la persecución que si contaminaban los lugares sagrados por medio de los ídolos, nos iban a quitar la fe en la resurrección y en la cruz. En realidad lo que hicieron fue distinto, fue dejar indicada claramente en qué lugar estaban esos lugares de culto. Pues bien, algo análogo sucedió en Belén, ya que el lugar donde nació Jesús fue convertido en un bosque sagrado en honor del dios Adonis. San Cirilo de Jerusalén vio los terrenos donde se encontraba la gruta cubiertos de árboles. En su catequesis número 12 escribe: hasta hace pocos años se trataba de un lugar poblado de bosque. En la misma carta a Paulino, San Jerónimo se refiere también al fallido intento de paganizar esta memoria cristiana con palabras no exentas de cierta ironía. Belén, que es ahora nuestra, el lugar más augusto del orbe, aquel del que dijo el salmista: de la tierra ha germinado la verdad, estuvo bajo la sombra de un bosque de Tamuz, es decir, de Adonis, y en la cueva donde antaño dio Cristo sus primeros bajidos, se lloraba al querido de Venus. Apoyándose en esta tradición continuada y unánime, el emperador Constantino mandó construir una gran basílica sobre la gruta. Fue consagrada el 31 de mayo del año 339 y en la ceremonia estuvo presente Santa Helena, que había impulsado decididamente esta empresa. Se trataba de un pequeño edificio de planta octogonal con un espacio de 4 metros de diámetro en el centro, donde se hallaba una cueva venerada
como el lugar del nacimiento de Cristo. No es mucho lo que se conserva de la primitiva basílica que fue saqueada y destruida durante una sublevación de los samaritanos en el año 529. Cuando se restableció la paz, Belén fue fortificada y el emperador Justiniano mandó construir una nueva basílica que se edificó en el mismo lugar de la primera, pero con mayores proporciones. En la diapositiva vemos la Basílica de Constantino con líneas blancas y la Reforma Justiniana en líneas negras. Esta última es la que ha llegado hasta nosotros, salvándose durante las diversas invasiones en las que fueron destruidos los otros templos de época constantiniana o bizantina. Se cuenta que los persas en el año 614 asolaron casi todas las iglesias y monasterios de Palestina, pero respetaron la Basílica de Belén al encontrar en su interior un mosaico donde los Reyes Magos estaban representados con atuendos persas. Igualmente, el templo salió casi incólume de la violenta incursión en Tierra Santa del califa egipcio El Hakim en el año 1009, así como también de los furiosos combates que siguieron a la llegada de los cruzados en el año 1099. En 1347 se concedió a los franciscanos la custodia de la gruta y la basílica, donde siguen, pero compartiendo los derechos sobre el lugar santo con los ortodoxos griegos, sirios y armenios. Aquí podemos ver la basílica y los terrenos aledaños representados en una obra publicada en el año 1487. Y así nos la muestra un boceto de 1925. Desde la plaza que hay delante de la basílica, el visitante tiene la impresión de hallarse verdaderamente ante una fortaleza medieval. Gruesos muros, contrafuertes, con escasas y pequeñas ventanas, o sea, todo lo necesario para hacerla lo más impenetrable posible. Aquí puede apreciarse el conjunto actual de la basílica. En este plano podemos observar la actual basílica de época de Justiniano, marcada con la flecha roja, la zona de la gruta de la Natividad, que está bajo el suelo, bajo el pavimento de la basílica, bajo el nivel al que pertenece el resto de la construcción, el claustro medieval actualmente perteneciente al convento franciscano, y detrás de él la iglesia de Santa Catalina de Alejandría, erigida por los padres franciscanos en 1882 en sustitución de una medieval más pequeña. Esta iglesia es de uso exclusivo de los católicos. Es la iglesia donde el patriarca latino de Jerusalén celebra la misa de Nochebuena. Aquí también podemos observar la entrada a las grutas subterráneas. En estas cuevas, la última de las cuales es la del Nacimiento, se encuentran algunas capillas usadas desde los tiempos de San Jerónimo. Una de ellas conmemora la aparición del ángel a San José, ordenándole que huya a Egipto. Otra, dedicada a los santos inocentes, conmemora a los niños asesinados por Herodes. La capilla de San Jerónimo es la celda subterránea donde, según la tradición, vivió este santo mientras traducía la Biblia al latín, es decir, la versión conocida como la Vulgata. Así se observa la entrada a la basílica edificada por el emperador Justiniano. Al fondo de nuestra imagen es apenas perceptible la diminuta puerta que obliga a pasar de uno en uno y aún así con cierta dificultad, porque es preciso inclinarse bastante. En un tiempo tenía 5,5 metros de altura, pero fue en gran parte tapiada, quedando solamente una pequeña abertura de 1,5 metros. La intención fue probablemente proteger mejor la iglesia contra eventuales asaltos y sobre todo evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios. Simbólicamente, quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús tiene que inclinarse, como para recordarnos que para entrar ante Dios, incluso Dios hecho niño, hay que rebajarse del caballo de nuestro orgullo y de nuestra razón. Debemos de poner nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual, que nos impide a menudo percibir la proximidad de Dios. Con toda razón, recibe el nombre de puerta de la humildad.
La basílica, con planta de cruz latina y 5 naves, tiene una longitud de 54 metros. Las 4 filas de columnas de color rosáceo le dan un aspecto armonioso. Las columnas son 44 y separan los pasillos entre sí y la nave. Algunas están pintadas con imágenes de santos, como el monje irlandés San Catal del siglo VII, el patrono de los normandos sicilianos, San Canuto, rey de Dinamarca, y San Olaf, rey de Noruega. El extremo este de la iglesia consta de un presbiterio elevado, cerrado por un ábside que contiene el altar mayor y separado del presbiterio por un gran iconostasio dorado. Todo el edificio, a su vez, pero particularmente el presbiterio, está inundado por una compleja gama de lámparas. El techo abierto deja al descubierto las vigas de madera recientemente restauradas. La restauración anterior del siglo V utilizó vigas donadas por el rey Eduardo IV de Inglaterra, quien también donó plomo para cubrir el techo, el cual, sin embargo, los turcos otomanos lo tomaron fundiéndolo como plomo para hacer municiones para su guerra contra Venecia. El piso de estilo romano original de la basílica ha sido cubierto con losas, pero hay alguna trampilla en el piso que se abre para revelar una parte del pavimento de mosaico original de la Basílica de Constantino. En las paredes también se han conservado fragmentos de otros mosaicos que datan de los tiempos de las cruzadas. Pero el centro de esta gran iglesia es la Gruta de la Natividad, que se encuentra debajo del presbiterio. Tiene la forma de una capilla de reducidas dimensiones con un pequeño ábside en el lado oriental. Aquí podemos observar mejor su emplazamiento y forma. Se desciende a ella por 2 escaleras de piedra. Aquí tenemos una de las puertas de ingreso. El humo de los cirios que la piedad popular ha puesto durante generaciones y generaciones ha ennegrecido las paredes y el techo. Allí hay un altar, debajo de él una estrella de plata que señala el lugar donde Cristo nació de la Virgen María. La acompaña una inscripción hermosísima que reza: Hic de Virgine María, Jesus Christus natus est. Aquí, de la Virgen María, Jesucristo nació. El pesebre donde María acostó al niño tras envolverlo en pañales se encuentra en una capilla aneja a muy pocos metros. En realidad es un hueco en la roca donde hoy está recubierto de mármol y anteriormente lo estuvo de plata. Enfrente hay un altar llamado de los Reyes Magos porque tiene un retablo con la escena de la Epifanía. Del dulcísimo acontecimiento San Lucas habla con una sobriedad que aturde, señalando solo 3 datos: lo dio a luz, lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre. Solo un historiador segurísimo de la verdad de sus noticias y pretencioso de transmitir exclusivamente la verdad histórica se contentaría con una descripción tan despojada, sin comentarios, sin demostraciones de afecto, sin glosa alguna. San Lucas lo llama primogénito, dio a luz a su primogénito. Esta expresión ha dado ocasión para que quienes no comprenden adecuadamente el término ataquen la perpetua virginidad de María. Primogénito, prototokos, era un término legal en Israel, porque sobre este recaía antiguamente el sacerdocio y luego, al ser reservado el sacerdocio a la tribu de Leví, sobre el primogénito pesaba la obligación de ser rescatado simbólicamente, como leemos en el libro de los Números capítulo 3 y capítulo 18. De aquí que el primer nacido, aunque fuese el único, no se designaba como unigénito, sino como primogénito. Tenemos, de hecho, testimonios confirmados de este uso, como el caso de la judía Arsinoe, de la que se sabe que murió al dar a luz a su primogénito, y evidentemente de una muerta no se puede esperar que después vengan otros hijos. Se trata de una estela sepulcral en Tel el Yeduye, en Egipto, datada en el año 5 a.C.
El Evangelio nos relata a continuación el anuncio de los ángeles a los pastores, y dice así: había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Los datos del Evangelio no nos permiten identificar el lugar preciso en que ocurrió este episodio, pero los cristianos, desde los primeros tiempos, lo situaron en un paraje a unos 2 o 3 kilómetros al este de Belén, donde hoy se encuentra el pueblo de Bet-Saur, la casa de los vigías. San Jerónimo lo menciona en su epístola 108 a Santa Paula, asociándolo al emplazamiento bíblico llamado Migdal Eder, la torre de Ader o del rebaño, donde Jacob estableció su campamento tras la muerte de Raquel, de la que nos habla el capítulo 35 del libro del Génesis. En el período bizantino, siglo IV o V, se edificó allí un santuario dedicado a los pastores. La iglesia de Jerusalén celebra una fiesta, la vigilia de la Navidad, y también se veneraba una gruta. Hubo además un monasterio, pero de todo esto no quedan más que ruinas cuando ya llegaron los cruzados. Siglos después, ya en época moderna, 2 lugares diferentes de Bet-Saur conservaban la memoria de las antiguas tradiciones. El primero era conocido como Der Er-Ruat y se hallaba en la parte oeste de la ciudad, que casi se ha convertido en un barrio de Belén. Allí había restos de un pequeño santuario bizantino. Actualmente existen en esa zona una iglesia ortodoxa construida en 1972 y la parroquia católica edificada en 1951 y dedicada a la Virgen de Fátima y a Santa Teresa del Niño Jesús. El segundo de los lugares, distante casi 1 kilómetro hacia el nordeste, se encontraba en el sitio de Sillar el Granam, el campo de los pastores. En una ladera donde abundan las grutas naturales había un terreno con ruinas que fue adquirido por los franciscanos en el siglo XIX. Las excavaciones realizadas entre 1951 y 1952, que son continuación de otras parciales de 1859, sacaron a la luz 2 monasterios que estuvieron habitados desde el siglo IV al VIII. La iglesia del primero habría sido demolida en el siglo VI y reconstruida sobre su misma planta, pero desplazando el ábside ligeramente hacia el este, lo que sugiere una relación con algún recuerdo particular. El complejo contaba con numerosas instalaciones agrícolas, prensas, piletas, silos, cisternas, y aprovechaba las cuevas de la zona. Estas habrían sido utilizadas ya en los tiempos de Jesús, a juzgar por los hallazgos de piezas de cerámica pertenecientes a la época herodiana. También se conservan los vestigios de una torre de guardia.
Sobre una roca que domina estas ruinas del campo de los pastores, la custodia de Tierra Santa, edificó entre 1953 y 1954 el santuario del Gloria in Excelsis Deo, donde se conmemora el primer anuncio del nacimiento de Cristo. Se llega a través de un paseo enlosado flanqueado por pinos y cipreses. La vista desde el exterior, con la planta en forma de decágono y los muros inclinados, pretende recordar una tienda de nómadas. En el interior destaca el altar en el centro. En las paredes, en 3 ábsides, se reproducen las escenas evangélicas: la aparición celestial, la adoración del niño y los pastores regresando de Belén. El torrente de luz que entra a través de la cúpula cristalada trae a la memoria la que rodeó a aquellos hombres. 10 figuras de ángeles, junto con el canto que entonaron, decoran el tambor. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los pastores probablemente no eran de Belén, sino transhumantes, ya que la gente del lugar guardaba por la noche sus pocos animales en los establos o grutas que servían de tales, mientras que estos últimos, en cambio, estaban al raso, al igual que sus rebaños. Eran por lo general gente muy tosca, aunque pudieran encontrarse entre los mismos almas abiertas a Dios y con fino temple, como por ejemplo David en su infancia. Pero en general no eran bien vistos y tenían hasta fama de ladrones, como vemos en la literatura rabínica, fama debida más a la natural desconfianza hacia las personas rústicas y pobres de parte de la gente urbanizada que a la verdad de los hechos. La suspicacia es una notable fuente de injusticias, a menudo más graves que los males que se suponen en las personas sospechadas. También eran objeto de desprecio de parte de los cumplidores de la ley, digo esto entre comillas, porque estos, en general los fariseos, los escribas, por su oficio veían que estas personas de poca educación poco y nada podían cumplir de las innumerables prescripciones en que había devenido el cuerpo legislativo al que se sometían los que se consideraban piadosos. Paradojalmente, Dios quiso que fueran estas personas las primeras en recibir el anuncio del nacimiento del Mesías, y nada menos que de boca de ángeles. El anuncio del ángel tiene 5 notas. La primera es que se trata de una gran alegría, no solo para ellos, sino para todo el pueblo. Este es el clima que rodea el misterio del nacimiento de Dios con nosotros. Esta verdad entraña un gozo inmenso para quien la recibe y toma conciencia de su significado profundo. En segundo lugar, esto ocurre en la ciudad de David, le dice. No es solo una indicación geográfica, sino también una referencia al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, que señalan a Belén de Judá como lugar del nacimiento del Mesías, como luego harán notar los sabios de Israel a Herodes, a propósito de la venida de los magos, que nuestro evangelista no menciona, pero sí lo hace San Mateo. En tercer lugar, les menciona un soter, un salvador, uno que salva, que es traducción del nombre que recibirá el niño. El ángel le dice a José: le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo. Jesús significa Yahvé salva. Le pondrás por nombre el que salva, eso quiere decir Jesús, porque él salvará a su pueblo. En cuarto lugar, el ángel les dice que ese es Cristo Señor. Es el ungido, Cristo. El añadido Señor hace referencia a su divinidad. Los emperadores se hacían añadir el título de Señor para indicar su cualidad de divinización. San Pablo usa la expresión aplicada a Cristo como indicativo de su divinidad. San Lucas, que es discípulo de Pablo, manifiesta claramente con este título el carácter divino del recién nacido. Y en quinto lugar, está envuelto en pañales y acostado en un comedero de animales, en un pesebre. Es la paradoja que, sin embargo, no aturde a los pastores. Este que cumple las profecías antiguas, que viene a salvar, que es ungido, que es Dios, está envuelto en pañales como cualquier hijo de hombre y está humillado hasta el extremo de tener por cuna un comedero de bestias.
Más aún, el ángel añade que esa es la señal para identificarlo, como lo sigue siendo hoy en día, porque también nosotros no encontramos a Cristo entre sedas, sino entre pobres pañales y en situaciones que nos hacen avergonzar de nuestras esperanzas puramente terrenas y materiales. Él sigue siendo siempre el paupérrimo niño que nació pidiendo prestado a los mismos animales un rinconcito para cobijarse del frío que salía del aliento de los hombres del mundo. El himno de los ángeles. El ángel anunciante se junta entonces a una multitud del ejército celestial que entona ante los asombrados pastores un himno de alabanza a Dios, que San Lucas nos refiere de manera resumida. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que Él ama. Este himno es un mensaje mesiánico, anunciando los dos efectos principales de la encarnación y de la redención que obrará Jesucristo: dar gloria a su Padre Celestial y traer la paz a los hombres. Por eso San Pablo lo llamará más tarde en la carta a los Efesios nuestra paz. Él es nuestra paz. La paz es fruto del amor de Dios y viene con Jesucristo, y en vano la buscamos fuera de Él. La reacción de los pastores. Ni bien los ángeles desaparecen, los pastores se ponen en marcha para ver estos sucesos, dice el evangelista. Añade San Lucas que fueron deprisa, como por otra parte era de suponer después de tal revelación. No se nos dice nada acerca de regalos y presentes, como vemos en los nacimientos armados por la piedad popular, aunque bien puede haber sucedido así. Lo que sí llevaban era una gran curiosidad y una grandísima esperanza. Encontraron todo efectivamente como les había sido dicho. San Lucas dice que encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y relataron lo que les había sido revelado. Continúa, todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero ¿quiénes son esos todos? ¿Se refiere quizá a María y a José? Es probable que San Lucas aluda a muchos otros, a quienes los pastores deben haber mencionado lo acontecido en aquella noche bendita, pues los ángeles habían dicho que se trataba de una gran alegría para todo el pueblo. Y los pastores deben haber supuesto, si es que los ángeles no se los dijeron expresamente, que la noticia no debían guardarla para ellos solos. Luego de esto, esos pastores retornaron a su vida ordinaria, pero alabando y glorificando a Dios, dice San Lucas, por aquello de lo que habían sido testigos privilegiados. Y añade que quienes los oían se maravillaban. Pero ¿qué tipo de maravilla causarían aquellos? Una maravilla quizá escéptica, como la de quienes escuchan relatos demasiado grandes para considerarlos verdaderos. ¿Se habrán movilizado también sus oyentes para conocer al niño? ¿Cómo habrán sido los acontecimientos posteriores de la Sagrada Familia? De ninguno de estos hechos nos habla el evangelista San Lucas, que con estos tan sencillos retazos nos describe el acontecimiento más grande de la historia. Una última palabra para el corazón de María. María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, nos dice el evangelista. El verbo usado por San Lucas, simbalo, significa combinar, consultar, considerar. Significa que ella conservaba y rumiaba estos misterios tan grandes de los que era el testigo más privilegiado. Es probable que este sea también una alusión a la fuente de información de San Lucas. Bien sea que haya conocido estas noticias directa y personalmente de María Santísima, o bien que a través de algún confidente de la Madre de Dios, como puede haber sido San Juan o el mismo San Pablo, a quien San Lucas acompañó en sus viajes y cárceles, haya llegado a conocer tan augustos misterios. A esta Madre, entonces, pidámosle la gracia de poder nosotros también en nuestro corazón recibir a ese niño que nace continuamente en aquel que lo recibe por la gracia.